Permítanme presentarme, mi nombre es Reinerio y soy cubano. Hace 2 lustros que vivo en Suiza. Soy anticomunista, antibolchevique, de modo que en mi país, Cuba, los rusos mandaron por 3 decenios y la consecuencia es que todavía existe un régimen comunista en mi país. Bueno, a decir verdad, no es comunista ni socialista, es una dictadura. Pero, ¿qué ha traído la izquierda? Nada glorioso. Adoctrinamiento, sumisión, esclavitud. Hay un ensayo del liberal Herbert Spencer en las obras completas de José Martí que se llama La futura esclavitud. También Ludwig von Mises, el liberal austriaco, escribió en el segundo decenio del siglo XX, escribió una obra, El socialismo, una crítica muy proficua, de modo que ¿cuál fue el error del socialismo? O sea, ya no tanto político sino económico. Bueno, pues la falacia ya la vemos que eclosiona con los 3 tomos del Capital de Carlos Marx. Ese señor que lanzó con su albacea Federico Engels en el año 1848 el Manifiesto Comunista en Francia. De modo que esos 3 tomos del Capital, una obra monumental, muy voluminosa, se puede resumir así. Carlos Marx planteó que el valor de los productos viene dado por las horas de trabajo y por todo el esfuerzo que se empleó para hacer ese producto. De modo que eso es una falacia. ¿Qué nos planteó Adam Smith después? Hay un libro muy interesante de Ayn Rand, que fue una rusa, se exilió muy jovencita en Francia y después fue a los Estados Unidos e hizo una obra literaria muy importante como la novela El manantial, que nos habla del individualismo. Ahí tenemos el discurso de Howard Roark, o La rebelión de Atlas, que tenemos el discurso de quién es John Gall. Se hicieron 3 películas de esa novela de más de 1000 páginas, La rebelión de Atlas de Ayn Rand. De modo que, ¿qué nos plantea Ayn Rand en Capitalismo? El ideal desconocido. El precio del producto en el mercado viene dado por la preferencia del consumidor. De modo que, dicho de otra manera, el consumidor es el que sube y baja los precios en el mercado. De modo que así no se puede hacer una economía, planificar una economía como se planificó en la Unión Soviética y en Cuba y en los países otrora socialistas. ¿Por qué? Porque entonces el consumidor no cuenta, solo cuenta el Estado. Y cuando solo cuenta el Estado es que la economía está centralizada en ese poder del Estado y por consiguiente no existe la propiedad privada, que es uno de los pilares y el corolario del capitalismo, la propiedad privada. De modo que eso tiene unas consecuencias, ¿no? Ya digamos en los derechos humanos, que en el año 1948 en París, Eleonora Roosevelt suscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 30 artículos. De modo que fue un desagravio a lo que 100 años antes pasó en París, el lanzamiento del Manifiesto Comunista. De modo que, si hay propiedad privada, si hay libre empresa, hay libertad económica y por consiguiente hay libertad política. Y somos hombres políticos, como ya lo decía Aristóteles en El hombre político. De modo que si hay libertad política hay pluripartidismo y no clasifica aquí en esta ecuación el socialismo, que es unipartidista.
De modo que en el pluripartidismo hay pluripensamiento y hay mercado libre y hay propiedad privada y hay libre empresa y el consumidor es el que pone el precio a los productos, los sube o los baja y ahí viene la competencia y todo funciona en esa sociedad. De modo que, poniéndolo de otra manera, en el socialismo, la economía planificada, el Estado pone los precios, nadie compra los productos y es una catástrofe todo, porque no hay propiedad privada y no hay una calidad. Tienes que aceptar las migajas que te dé el Estado. Pero esto tiene otras consecuencias también constitucionales, ¿no? Ya vimos ya qué cosa es la propiedad privada. Ya vimos ya el fracaso de esa ecuación económica de socialismo que no resultó en ninguna parte del mundo. Vemos que el capitalismo funciona. Cuando tenemos libertad económica, tenemos libertad política. Y ahí estamos rindiéndole honores al paganismo, donde había, por ejemplo, en Grecia, cualquier filósofo llegaba y decía, tengo un nuevo Dios, y nadie se metía con él, se inscribía y se aceptaba, y después se discutía sobre esa deidad, y había democracia. Y ese es el capitalismo. Es la consecuencia, la resultante del paganismo. Hace un tiempo que me di cuenta de eso. Revisando la historia de la religión, y me di cuenta de eso, que el capitalismo es la resultante contemporánea del antiguo paganismo, porque existía libertad de expresión y por consiguiente, si hay libertad de expresión, existen distintos partidos que pueden discutir. Incluso un presidente, como aquí en Suiza, donde vivo yo, no está suscrito. Han pasado presidentes que no han estado suscritos en ningún partido. De modo que cuando el presidente no está suscrito a ningún partido, tiene que responder ante la Constitución. Y ahí está uno de los puntos, de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre el derecho a la rebelión. Y cuando el presidente está sujeto a la Constitución, no puede haber una dictadura, no puede haber socialismo. De modo que también la resultante es que la policía no puede ser política. Si el gobierno es de un año, como aquí en Suiza, o de 4 años, como en Estados Unidos, pues la misma policía pasa de un presidente a otro, y la policía, como dice Ayn Rand en Capitalismo Ideal Desconocido, está para proteger al ciudadano de los delincuentes y para mantener el orden, que se cumplan las leyes. Y si se critica alguna ley, la policía está para dar permiso para que un partido o un grupo de personas se manifiesten dentro de la ley, sin alterar las buenas leyes de la convivencia social en la cultura que sea. De modo que si el presidente no está suscrito a un partido y también está sujeto a ser cuestionado por la Constitución y tiene que respetar la Constitución, el ejército tampoco puede responder al presidente, solo ante las catástrofes naturales y si hay una invasión de afuera, exterior. Pero tampoco es político el ejército. De modo que ahí tampoco cabe socialismo, eso es capitalismo. Ahora, si nosotros hacemos una ecuación sencilla, el ejército no es político, tiene sus funciones. La policía no es política, tiene sus funciones concretas, las que he descrito. Y el presidente no es absoluto, no es un dictador, y hay un parlamento que discute las leyes, y si hay una constitución, como las constituciones modernas, no socialistas, que tienen su parte dogmática, que son los derechos individuales, tiene la parte orgánica, que es la constitución del Estado, pero a diferencia del socialismo, el poder judicial en un país democrático es independiente, de modo que el presidente tiene que subordinarse al poder judicial, y en casos extremos, bueno, ya dirá la última palabra. Y una constitución tiene la parte dogmática, la parte orgánica, pero tiene una cláusula de reforma que no existe en el socialismo, o no existió, y en mi país Cuba ahora no existe.
no se puede reformar la Constitución socialista y el que manda es el Partido Comunista. De modo que en un país que hay una Constitución con esas tres partes, incluso se pueden recoger más de tantas miles de firmas para hacerle una modificación a la Constitución que no responde a ideologías, sino que la Constitución la hacen todos los sectores, las fuerzas vivas, toda esa sociedad civil en los países democráticos. Entonces todos los partidos y todas esas fuerzas redactan esa Constitución de modo que todos están representados en la Constitución y representa a la vez la cultura y la idiosincrasia de ese país. Y entonces ahí no cabe la supremacía de un partido ni el veto de un presidente, de un dictador. Esa es la democracia. De modo que por eso soy antisocialista, que ya no existe. Soy antibolchevista. Y ahora recuerdo un libro muy proficuo que de Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag, que ahora en 2018 se han publicado tres tomos muy voluminosos de Archipiélago Gulag. Y hay un libro de Federico Jiménez, un español, que también este año se publicó, que se llama Memoria del Comunismo. Y ahí habla sobre las checas. Y, por ejemplo, siempre se habló de Stalin, de los muertos de Stalin. Pero siempre Lenin se mantuvo como intocable. Y Lenin fue tan criminal como Stalin. De hecho, en un cómputo ya general, hubo más de 100 millones de muertos del socialismo, más de 100 millones. De modo que Hitler se quedó chiquito. Y hablando de Hitler, el partido de Hitler era el nacionalsocialista. Y hablando de Hitler, ¿cuál es el problema por qué el socialismo tuvo tantos seguidores? Incluso los intelectuales se enamoraron de los dictadores por la obediencia a la autoridad. En Argentina, Perón le dio asilo a muchos nazis. Y ahí vivió Adolf Eichmann, que fue el militar que coordinó todo el transporte para los campos de concentración de Alemania y Auschwitz de los judíos y de mucha gente del este. De modo que a los 15 años de haber llegado a Argentina, los servicios secretos de Israel cogen a Adolf Eichmann. Lo drogaron, hicieron un apartamento dentro de otro apartamento, le pusieron una cadena y se lo llevaron drogado para Israel. Ese juicio se televisó y cuando le preguntaron a Eichmann por qué lo hizo, y él dijo recibía órdenes. Y un psicólogo norteamericano que se llamó Stanley Milgram, de la ciudad de Yale, en el año 61 estaba mirando el juicio de Eichmann, que lo ahorcaron y después lo quemaron y lo tiraron al mar para que nunca más. Y cuando vio la respuesta, escuchó y vio la respuesta de Eichmann de que recibía órdenes, se le ocurrió un genial experimento. Bueno, pues puso un clasificado en los periódicos que se buscaban sujetos para un experimento sobre la memoria, y ahí hizo su experimento sobre la obediencia a la autoridad. Y los psiquiatras dijeron, no, esa gente no van a torturar, no van a dar choques eléctricos, porque se lo manda a una autoridad legítima. Y el resultado superó las expectativas de los 40 psiquiatras. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de Milgram? En cualquier parte del mundo se pueden instalar campos de concentración. Porque el ser humano, cuando recibe órdenes de cualquier autoridad que sea legítima, cumple las órdenes. Muy pocos se rebelan, muy pocos disienten. De modo que ese fue el problema del socialismo. La obediencia a la autoridad. Y así, 30 años en Cuba, los rusos
Nos adoctrinaron, tuvimos que aprender ruso, tuvimos que ver películas rusas, documentales rusos. Y nuestra cultura no tenía nada que ver con eso. Y en el año 1960, en el Parque Central, hay un monumento de José Martí, que es un poeta tiene una poesía muy extensa, muy honda, hermosa, bella. José Julián Martí Pérez. Ahí en ese monumento Fidel Castro invitó a Anastas Mikoyan y le puso una corona de flores a Martí. Y los estudiantes universitarios hicieron una protesta como desagravio a eso. Esa visita, que Martí no tenía nada que ver con el socialismo, incluso el ensayo de Herbert Spencer lo tenía incluido en sus escritos, la futura esclavitud. Y esos jóvenes fueron a parar al presidio modelo, al bloque 19 del presidio modelo, en Isla de Pinos, al sur de Cuba. De modo que nunca, históricamente ni culturalmente, hemos tenido nada que ver con la Unión Soviética y nada que ver con el comunismo. Antes de Castro, el Partido Comunista era un partido más, como debe ser. De modo que mi nombre es Reinerio Ramírez Pereira, hace 2 lustros que vivo en Suiza. Quise hablar un poquitico sobre el socialismo, sobre el costo, el daño antropológico que nos han hecho a los cubanos ha sido grande. Y hasta ahora, el único sistema que ha sobrevivido es el capitalismo. Derechos humanos que comenzaron con Ciro el Grande, el persa. Ahí está en Estados Unidos, en un museo, el cilindro de Ciro, que en escritura cuneiforme, que le daba la libertad a los esclavos. Después vino el Código Hammurabi, que es una piedra gigante que está en un bulevar en París. También escritura cuneiforme, otro código de derechos. Y por consiguiente así, hasta el año 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y pienso que cuando los hombres interioricemos eso, porque lamentablemente hoy en día somos un poco maniqueos. Si entramos a Facebook, los religiosos contra los ateos. Si vamos a la página de los ateos contra los religiosos. Entonces, cuando interiorizamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, interiorizamos que en el capitalismo todos cabemos en el capitalismo, y ese es el capitalismo, el pluripensamiento. Y nos vamos despojando de ese espíritu maniqueo que era el dios Mani. Los persas, mucho antes en el tiempo de Zoroastro, mucho antes del Islam, los persas tenían un dios que se llamaba Mani. Y ese Mani decía que el mundo era negro y blanco. De modo que, ¿cuál era su filosofía? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Por consiguiente, ¿cuál es mi modus operandi? O te convenzo, y si no te puedo convencer, tengo que vencerte. Y hasta hoy, lamentablemente, esa filosofía la estamos arrastrando. Y ya no podemos revivir otra vez el índice tampoco de los libros prohibidos, porque estuvo vigente el índice de la Iglesia hasta el año 1966, y ahí estaban las obras de Balzac, de Flaubert, de Voltaire, de Maimónides, que era judío. Qué paradoja. Ahí la guía de los perplejos estaba ahí. Hay un libro de Fernando Báez, que es venezolano, que se titula La quema de libros desde los sumerios hasta Irak. De modo que desde los sumerios, desde la escritura cuneiforme en barro hasta Irak, la quema de libros. Y hay un capítulo que habla sobre la quema de libros en Cuba, que de España mandaron un lote de libros y llevaban la Declaración Universal de los Derechos Humanos ahí entre sus cuartillas, y quemaron un lote de 800 libros, si mal no recuerdo. Fernando Báez, La quema de libros, ahí está en Amazon el libro. De modo que tampoco podemos volver al siglo IV, cuando los cristianos quemaron la biblioteca de Alejandría y desollaron a Hipatia y después la descuartizaron
a la bella Hipatia, que era matemática y era filósofa. Y los cristianos quemaron la biblioteca de Alejandría, que tenía el saber antiguo, el griego, el egipcio, el persa, en papiro, en pergamino, en palincesto. Todo ese saber estaba en... Y gracias a las traducciones de los árabes las recuperamos. Incluso hablando de palincesto, porque era la piel de los animales y se borraron las obras de Cicerón, por ejemplo. Los cristianos la borraron. Tenemos el arte también, no podemos volver a los iconoclastas del siglo IV. Si vas a Grecia vemos que las esculturas no tienen cabeza, no tienen brazos. Incluso los cristianos con cinceles y martillos rompieron las imágenes, los rostros de mármol, y le hacían cruces en la frente. No podemos volver a ese tiempo, ni al tiempo de la Inquisición, incluso en los años 30. Sigmund Freud, que fue el que desarrolló el término inconsciente después de Gustave Le Bon, que en el año 1895 escribió la psicología de las masas, y fue el padre del término inconsciente que Freud desarrolló después. Bueno, Freud estaba en Austria y un discípulo estaba en el balcón y entra y le dice: maestro, maestro, que están quemando sus libros. Y Freud sale corriendo para el balcón y le dice: ya te dije que estamos progresando. En otros tiempos me hubieran quemado a mí. De modo que es ironía esa genialidad, pero no podemos llegar a eso. Si vemos libros, por ejemplo, como el de Solomon Asch, que escribió Psicología Social, un libro que se editó en Argentina, en las universidades, en los años 60. Y en YouTube está el experimento de Asch sobre la presión de grupo. No podemos, tenemos que pensar por nuestra cabeza, tenemos que defender nuestras ideas para que nunca más ni la religión ni el socialismo, que han sido totalitarismos, o sea, han sido variantes del mismo tema. La religión, el socialismo, el nazismo. Que el nazismo no solo fue en Alemania, fue en Italia. Incluso Mussolini prohibió una película de Ayn Rand, la escritora, Los que vivimos, una excelente novela, muy bonita y preciosa, y Mussolini la prohibió en el cine. De modo que el capitalismo, soy antibolchevique, soy antisocialista. Incluso en la embajada de Cuba en el año 91, en la Unión Soviética, se esbozó un complot, un plan para impedir que la Unión Soviética cambiara en el 91. Pero se descubrió y no pudo llevarse a término ese plan. De modo que hay mucha tela por donde cortar. La gente nunca se conforma. Ahora no quieren capitalismo, ahora quieren la izquierda otra vez, y son los tiranosuelos y los gobiernos populistas que ahora están en Sudamérica, en Centroamérica, que se entrenaron en Cuba, muchos guerrilleros y toda esa historia. Ahí está la historia. De modo que enhorabuena, quería hablarle de algunos temas, le he hablado de todo un poquito, pero el capitalismo es insuperable. Ahí cabemos todos. Religiosos, ateos, agnósticos, escépticos, incluso no soy escéptico, soy ateo, pero no soy antirreligioso. ¿Por qué? Por la ciencia. Porque el padre de la genética, ¿quién fue? Un religioso. En la segunda mitad del siglo XIX. ¿Quién fue el que descubrió el Big Bang, la tremenda explosión, la gran explosión? Un religioso en el año 1930. De modo que, ¿quién ha sido el científico más grande de todos los tiempos? Newton, que era autista y se encerró. Le dijeron, incluso que lo rechazaron en Cambridge, le dijeron: tenemos un problema, se encerró 3 meses y después salió ¿con qué? Con el cálculo diferencial. De modo que
Reinerio Ramírez Pereira, y enhorabuena.